Bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que de verdad es fascinante, el aula inteligente. Es un modelo que le da una vuelta completa a cómo entendemos eso que llamamos aprendizaje. Y todo arranca con esta frase, que a primera vista suena curiosa, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Pues en el fondo que cada persona es única, pero de verdad única en su manera de procesar el mundo y por lo tanto en su manera de aprender. Miren, este va a ser nuestro mapa del tesoro de hoy. Primero, vamos a definir bien qué es eso del aula inteligente. Después, nos clavamos en la idea de la herramienta personal que nos hace únicos. Vamos a entender el ciclo del aprendizaje, luego veremos qué pasa cuando las cosas no salen tan fácil y al final descubriremos cuál es el verdadero objetivo de todo esto. Muy bien, pues entremos en materia. Vamos a empezar por lo primerito, por la base. ¿Cuál es la esencia, el corazón del aula inteligente? Ojo, que aquí es donde se pone bueno. A diferencia de la escuela que todos conocemos, aquí el objetivo no es que te aprendas de memoria las capitales o las fórmulas matemáticas. No, el verdadero fin es que cada quien descubra su propio estilo para aprender, uno que es único y singular. Es, más que nada, un viaje de autoconocimiento. Y para poder entender ese estilo, el modelo nos propone una metáfora central, una que es súper poderosa. Cada uno de nosotros es una herramienta. Y aquí la reflexión es esta. No se trata de ser una herramienta mejor o peor que otra. Para nada. Se trata de entender para qué funcionamos de manera natural. ¿Nuestra herramienta es para conectar cosas? ¿O quizá para amplificar un mensaje? ¿O tal vez para ajustar detalles? Y fíjense qué interesante, porque incluso si dos personas se identifican con la misma herramienta, digamos dos multicontactos, cada una sigue siendo singular. Cada uno opera de forma un poquito distinta, con sus propias mañas, con sus particularidades. La individualidad aquí es lo más importante. Muy bien, ya tenemos la herramienta. Ahora, ¿cómo se pone en acción? Bueno, pues el modelo lo describe con una secuencia clave, la secuencia 789, que básicamente nos muestra la dinámica del aprendizaje en movimiento. En realidad es un ciclo muy sencillo, de 3 pasos. Todo empieza con nuestra herramienta, que es el número 7. Esta herramienta intenta hacer una conexión con algo o con alguien. Ese es el 8. Y es justo en ese intento de conectar que arranca el proceso de aprendizaje, o sea, el 9. Y esto, de verdad, es un cambio de chip total. El aprendizaje no es un destino al que llegas y ya está, te graduaste. No, es un ciclo que nunca para. Es ese movimiento constante que pasa cuando nuestra herramienta personal interactúa con el mundo que la rodea. Claro, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿qué pasa en el mundo real? Pues que no siempre interactuamos con cosas para las que nuestra herramienta fue diseñada. ¿Qué pasa cuando la conexión se siente forzada? Pensemos en la escuela, que es el ejemplo perfecto. Todos lo hemos vivido, ¿no? Hay materias que simplemente nos fluyen, donde nuestra herramienta funciona sin el menor esfuerzo. Y luego están las otras, las que son una obligación, donde sentimos que la conexión es súper forzada y nos cuesta un trabajo enorme. Bueno, pues para resolver esto, para esas situaciones, aparece el concepto del dispositivo de adaptación. Imaginen que es como un accesorio que le ponemos a nuestra herramienta para poder hacer una chamba que no es la nuestra, que no es natural, pero que tenemos que hacer. La analogía aquí es clarísima. Si un multicontacto tiene una clavija que no es compatible con el enchufe de la pared, ¿significa que no sirve? ¡Claro que no! Simplemente necesita un adaptador para poder funcionar en esa situación específica. Pero, ojo, ese proceso de adaptarse no es cosa fácil, no es cómodo, requiere presión, se siente incómodo. Es como cuando intentas meter una clavija a la fuerza y hasta salen chispas. Sabemos que no es la conexión ideal, pero es lo que nos permite salir del paso en ese momento. Y aquí viene un punto que es importantísimo. Este dispositivo de adaptación no busca cambiarnos para siempre. Es una solución que surge en el momento, es temporal y está diseñada para que podamos superar un obstáculo en particular. No cambia la esencia de nuestra herramienta. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. A ver, después de todo este rollo de herramientas y adaptadores, ¿cuál es el punto? ¿Para qué sirve entender todo este sistema? Esta frase lo clava, lo resume todo a la perfección. El foco se quita del contenido, de las materias, y se pone en el proceso personal. La meta es desarrollar una conciencia súper profunda sobre nuestra propia maquinaria para aprender. En pocas palabras, el objetivo final es cultivar la autoconciencia. Una vez que uno entiende cómo aprende, esa habilidad la puede aplicar en la escuela, en el trabajo, en la vida, en donde sea. Porque, a ver, acumular conocimiento es útil, sí,
pero saber cómo usar la propia herramienta para conseguir y aplicar ese conocimiento, eso es lo que de verdad te transforma. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. La pregunta que queda en el aire no es qué se va a aprender mañana, sino con qué herramienta y sobre todo con qué conciencia se va a enfrentar ese nuevo aprendizaje. Hasta la próxima.